Eh, Gracias por estar en Cali, maestra Piedad Bonet. ¿Conoce otras experiencias similares a lo que está ocurriendo ahora con esta propuesta de juntar la poesía con la danza? ¿Y qué significa para usted esta experiencia? Bueno, no conozco. La verdad que con mi obra han hecho cosas muy diversas, pero nunca algo que tuviera que ver con la danza y la poesía. Para mí fue primero sorpresivo, me pareció una idea tremendamente original y ahora estoy llena de expectativa, porque lo que quiero es conocer qué hicieron y ver cómo pudieron llevar a la danza pues las palabras mías. Me parece un trabajo muy difícil realmente de hacer. Cuando uno escribe una novela, hace crítica literaria, hace poesía, no sabe a dónde van las palabras, qué tan lejos han ido sus palabras. Bueno, ya quisiera yo saber eso. Lo primero que espero es que haya ido a los corazones de la gente, a la memoria también de la gente, porque la poesía es algo que vive a través de la memoria, ¿no? Pero podría decir que ha ido, por ejemplo, a los colegios de bachillerato, donde los muchachos han leído Lo que no tiene nombre, pero han leído también mis poemas, donde se ha hablado de los temas que yo puse sobre el tapete con Lo que no tiene nombre. Y ha ido a lugares muy extraños también, a las cárceles donde yo he estado, a ámbitos donde solamente había médicos que querían oír mi propia experiencia con la enfermedad y muerte de mi hijo Daniel. Bueno, yo creo que la poesía tiene la propiedad realmente de recorrer mundos insospechados y es muy posible que yo nunca logre saber cuál es el alcance de mi poesía, hasta dónde llega. ¿Cómo es el manejo para un escritor de su calidad para diferenciar el momento en que se sienta a hacer una novela, a hacer una poesía, a hacer una crítica, a hacer dramaturgia? ¿Cómo se establece, cómo se mueve ese chip mental al momento de producir? ¿O es lo mismo? ¿Cómo es eso? Primero llega la idea, o sea, la pulsión. Qué bueno sería escribir esto. Incluso cuando escribo mis columnas, de pronto aparece el tema y sobre todo después del tema el enfoque. Y ahí hay como un deseo ya de sentarse a desarrollar. Pues ni se diga con una novela. Una novela sabe uno que se lo va a demorar mínimo 2 años. Entonces es entre la emoción de lo que se puede hacer y el miedo y también un poquito la desesperación de que te estás metiendo en una cárcel. El poema también viene como una revelación y uno lo trabaja primero en la cabeza, en la ducha, mientras camino, mientras manejo, voy pensando el poema o voy pensando un capítulo de una novela y uno sí tiene que saber en qué momento es que se sienta. No se puede sentar antes de tiempo, sino cuando ya ha madurado algo y de alguna manera se le ocurre cómo va a empezar, digamos, cuál es el tono que va a utilizar, aunque lo fundamental ocurre sobre el papel. De todas maneras, uno tiene que ir alistándose para el momento en que ya sabe que no va a fracasar, por lo menos en el primer intento. Y hay como un ritual, hay como una disciplina, hay como unos horarios permanentes, o cómo es esa forma de construir. Ya en estos momentos de mi vida eso no puede haber, porque tengo una vida con demasiadas actividades, de viajes y compromisos, pero cuando era muy joven y era madre de niños muy pequeños, era la noche. Después de que los acostaba, me sentaba a hacer mis cosas. Luego, cuando ya fueron al colegio y todo eso, entonces yo era profesora en la universidad y reservaba unas horas. Era bien difícil eso, pero he sido siempre una persona disciplinada.
pero más que la disciplina, lo que lo guía a uno es la pasión, el deseo, las ganas de llegar allá, ¿sí? Entonces yo, mis rituales, en general trabajo por la tarde, por la mañana hago cosas de la vida práctica para despejar mi tarde. Me gusta estar vestida en ropa de casa, o sea, lo más cómoda posible. Tomo té, porque no tomo café. Entonces subo mi taza de té, necesito silencio, no oigo música mientras estoy escribiendo y afortunadamente cuento con mucha soledad en mi casa y siempre tengo que tener por lo menos 3 horas por delante cuando empiezo a escribir, porque no es que me van a recoger en hora y media y que yo me senté a escribir, no, eso necesita coger vuelo. Yo lo primero que hago es leer lo que escribí antes cuando se trata de una novela. Leo las últimas 5 páginas y ahí duro 1 hora, hora y media. Vuelvo y me pongo en contacto con la historia, me pongo en contacto con el ritmo y me voy orientando. Y también eso es una estrategia del miedo. Es decir, no sentarme ya a escribir, sino repasar mientras se me quita el miedo de llegar a donde tengo que llegar en el día ese que me he propuesto escribir algo. Usted ha sido una escritora muy galardonada, muy premiada, recientemente ha recibido el premio de la Reina Sofía. ¿Qué significan estos reconocimientos para usted? Pues yo trato de ponerlos en un lugar sensato, en un lugar en que no me lo crea del todo, porque yo creo que los escritores siempre tenemos que tener una dosis de incertidumbre, pero segundo y sobre todo porque la experiencia le muestra a uno que escritores que fueron muy famosos en un momento dado, después ya no los lee nadie, ¿sí? O sea, yo leí escritores en mi juventud que hoy muy poca gente lee, como por ejemplo hice la tesis sobre Alejo Carpentier. Yo no creo que Alejo Carpentier sea un escritor muy vivo hoy en la lectura. Entonces uno sabe que el tiempo lo puede castigar. De manera que pues me lo tomo con agradecimiento primero, pues porque tengo lectores, porque tengo quien me dé esos premios, digamos que me da eso como cierta serenidad, porque quiere decir que mi trabajo ha llegado en vida a un lugar que me da recompensas, pero también sé cómo son los concursos, porque he sido jurado de muchos. Entonces yo sé que a veces el que gana es el segundo. Sí, o que es difícil ponerse de acuerdo y que no siempre es el mejor. Eso del mejor es una cosa muy relativa. Para cerrar esto y para volvernos a enganchar con la motivación por la cual usted está hoy aquí, ¿alguna vez la danza le ha inspirado un poema? Sí. Ahí tengo un poema que se llama Los hombres tristes no bailan en pareja. ¿Sí? Y creo que tengo 1 o 2 poemas más. Es que la danza metafóricamente es muy poderosa. Entonces, yo no podría asegurarte en este momento, pero la intuición me dice que yo he echado mano de el movimiento de la danza probablemente para escribir 1 o 2 poemas más. Muchas gracias. Bueno, a ti gracias.